Nunca imaginé que olvidar mi celular en un restaurante me salvaría de terminar mis días encerrada en un asilo mientras mi propia familia se repartía mi fortuna como buitres sobre un cadáver que todavía respiraba. Pero esa noche de septiembre, cuando regresé al restaurante La Toscana, 20 minutos después de la cena familiar, una camarera joven de ojos asustados cerró la puerta de cristal con llave detrás de mí. Se llevó un dedo a los labios y susurró con voz temblorosa: «Señora Beatriz, necesito mostrarte algo. Las cámaras de seguridad sobre tu mesa grabaron toda la conversación después de que te fuiste. Pero prométeme que no te vas a desmayar cuando veas lo que dijeron de ti. Mis 64 años me han enseñado que cuando alguien te advierte que no te desmayes, probablemente deberías sentarte primero». La camarera, cuya placa identificaba como Daniela, me guió hasta la pequeña oficina del gerente en la parte trasera del restaurante. Sus manos temblaban mientras encendía el monitor de la computadora donde aparecían las grabaciones de seguridad. «Lo siento mucho», dijo con lágrimas en los ojos. «Sé que no debería meterme, pero mi madre pasó por algo similar y no pude ayudarla a tiempo». No entendía de qué hablaba hasta que presionó el botón de reproducción. «Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo». Ahora, continuemos. La pantalla mostró la mesa donde habíamos cenado apenas media hora antes. Yo acababa de irme, supuestamente para tomar un taxi a casa porque me sentía cansada. En la imagen, mi esposo Ernesto, mis 2 hijos Sebastián y Carolina, y mi nuera Mónica permanecían sentados. Pero en el momento en que desaparecí de la vista, sus expresiones cambiaron completamente. Ernesto, el hombre con quien llevaba casada 15 años, el que juraba amarme en la salud y en la enfermedad, levantó su copa de vino con una sonrisa satisfecha. «Bueno, ya se fue la vieja. Ahora podemos hablar con tranquilidad». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Daniela me ofreció una silla y la acepté, sin poder quitar los ojos de la pantalla. «¿Ya firmó los papeles?», preguntó Mónica, mi nuera, inclinándose hacia adelante con ansiedad evidente en su rostro perfectamente maquillado. «Todavía no todos», respondió Ernesto, «pero ya firmó el poder notarial general. Con eso es suficiente para empezar a transferir las propiedades a mi nombre. El doctor Ramírez me dará el certificado de demencia senil la próxima semana». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Certificado de demencia senil? ¿Qué estaban tramando? Mi hijo Sebastián, el niño que había criado, por quien había trabajado 18 horas al día construyendo mi negocio textil para darle la mejor educación, intervino con voz fría que nunca le había escuchado. ¿Y el asilo? ¿Ya está todo arreglado? El refugio dorado ya tiene su habitación reservada, confirmó Ernesto con naturalidad, como si estuvieran discutiendo la reserva de un hotel para vacaciones. La internaremos en 2 semanas. Una vez que esté allí, legalmente incapacitada, tendré control total sobre todos sus bienes, la casa principal, las 3 propiedades de renta, las acciones de la fábrica, todo. Carolina, mi hija, la que siempre había sido más cercana a mí, la que me llamaba mamá querida, habló entonces. Por un momento, tuve esperanza de que ella objetara, de que defendiera a su madre. ¿Y el dinero en efectivo? ¿Las cuentas bancarias? Mi esperanza se hizo añicos. «Ya tengo acceso a 2 de las 3 cuentas principales», dijo Ernesto. «La tercera requiere su firma presencial, pero una vez que esté declarada demente, puedo obtener una orden judicial». Mónica se rió, una risa aguda y cruel. «No puedo creer que haya sido tan fácil. La vieja realmente confía en ti, Ernesto. Firmó todo lo que le pusiste enfrente sin siquiera leer». «Bueno», dijo Ernesto con arrogancia, «llevo 15 años actuando como el esposo perfecto. Valió la pena cada segundo fingiendo que me importaba. Cuando conocí a Beatriz, investigué su fortuna. Sabía que si me casaba con ella y esperaba el tiempo suficiente, todo sería mío. El plan siempre fue este». El mundo a mi alrededor pareció detenerse. 15 años. 15 años de matrimonio habían sido una mentira calculada. Me había casado con este hombre después de estar viuda durante 10 años,
creyendo que finalmente había encontrado compañía genuina en mi vejez. Qué tonta había sido. En el video, Sebastián levantó su copa. Por mamá, que tan gentilmente va a financiar nuestro futuro desde su cómoda habitación en el asilo. Todos rieron, todos brindaron. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre. Daniela pausó el video y me miró con compasión. Hay más, dijo quedamente. Hablan durante 20 minutos más sobre cómo van a dividir todo. Tu esposo tiene una amante que conocerás pronto, dice él. Tus hijos ya gastaron dinero que todavía no tienen, asumiendo que todo esto funcionaría. No lloré. Algo dentro de mí se había vuelto duro como el acero. Miré a esa joven camarera que no me conocía de nada, pero que había arriesgado su trabajo para mostrarme esto. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me muestras esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque nadie le mostró a mi madre las señales. La encerraron hace 3 años. Murió en ese lugar 6 meses después, sola y confundida, mientras su segundo esposo vivía con su amante en la casa que mi madre había comprado. Tomé su mano y la apreté. Gracias, Daniela. Acabas de salvarme la vida. Salí del restaurante esa noche con una copia del video en una memoria USB que Daniela me entregó con manos temblorosas. Y mientras caminaba hacia mi auto, mi mente viajó 40 años atrás, a cuando todo comenzó. Necesitaba recordar quién era yo antes de que estos traidores intentaran robarme no solo mi fortuna, sino mi identidad misma. Mi nombre es Beatriz Morales de Sandoval, aunque ese segundo apellido ahora me quemaba en la lengua como veneno. Tenía 24 años cuando quedé viuda por primera vez. Mi primer esposo, Rodrigo Morales, padre de Sebastián y Carolina, murió en un accidente industrial en la fábrica donde trabajaba como supervisor. Me dejó con 2 niños pequeños, una hipoteca impagable y $500 en el banco. La mayoría de las mujeres en mi situación en 1984 habrían regresado a vivir con sus padres, habrían aceptado la caridad, habrían sobrevivido apenas. Yo no era como la mayoría. Rodrigo y yo habíamos soñado juntos con tener nuestro propio negocio algún día. Él ya no estaba para verlo, pero yo haría ese sueño realidad por ambos. Con el dinero del seguro de vida de Rodrigo, apenas suficiente para 6 meses de gastos, compré una máquina de coser industrial usada y comencé a fabricar uniformes escolares en el garaje de mi casa. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, cosiendo mientras Sebastián y Carolina dormían. Mis dedos sangraban de tanto coser, mi espalda dolía constantemente, pero cada uniforme era un paso hacia la independencia. El primer año vendí mis productos de puerta en puerta, visitando escuelas, convenciendo a directores de que mis uniformes eran más baratos y de mejor calidad que los de la competencia. El segundo año contraté a 2 costureras. El tercer año alquilé un pequeño taller. Para el quinto año tenía 15 empleados y contratos con 30 escuelas en toda la ciudad. Nunca olvidé ser madre en medio de todo esto. Despertaba a mis hijos, les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, recogía a mis empleadas, trabajaba todo el día, regresaba por mis hijos, les ayudaba con sus tareas, les cocinaba la cena, los acostaba con un cuento y solo entonces volvía al taller a terminar pedidos urgentes. Dormía 4 horas por noche durante años. Sebastián y Carolina nunca carecieron de nada. Tuvieron buena educación, ropa limpia, comida abundante, vacaciones modestas cada verano. Les inculqué valores de trabajo duro, honestidad, gratitud, o al menos eso creí. A los 35 años, mi pequeño taller se había convertido en Textiles Morales, una fábrica mediana con 120 empleados. Ya no fabricábamos solo uniformes escolares, sino también ropa deportiva, uniformes corporativos, textiles para hospitales. Compré la fábrica, compré maquinaria moderna, compré 3 propiedades para rentar y asegurar ingresos pasivos. A los 40, era una de las empresarias más respetadas de la ciudad. Daba empleo a 300 personas, muchas de ellas madres solteras como yo había sido. Pagaba salarios justos, ofrecía prestaciones superiores a las que la ley exigía. Creé una guardería en la fábrica para que mis empleadas pudieran trabajar tranquilas, sabiendo que sus hijos estaban cerca y bien cuidados. Mis hijos crecieron viendo mi ejemplo. Sebastián estudió administración de empresas.
Carolina estudió diseño de modas. Les pagué universidades privadas, autos cuando se graduaron, viajes al extranjero para ampliar sus horizontes. Cuando cumplieron 25 años, les di a cada uno el 10% de las acciones de la empresa. Algún día, les dije, esto será de ustedes, pero tienen que ganárselo. Tienen que aprender el negocio desde abajo. Sebastián trabajó en la empresa durante 2 años antes de aburrirse y decidir que prefería explorar otras oportunidades. Carolina duró 6 meses. Ninguno mostró el hambre, la determinación, la pasión que yo había tenido, pero los amé de todas formas. Eran mis hijos. A los 49 años, después de 25 años de viudez, conocí a Ernesto Sandoval en una conferencia de empresarios. Era contador, viudo también, 10 años mayor que yo. Parecía amable, educado, respetuoso. Me cortejó durante 2 años con paciencia, con flores, con cenas románticas. Nunca presionó, nunca exigió. Parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo en mi dinero. Qué ingenua fui. Nos casamos cuando yo tenía 51. Firmé un acuerdo prenupcial que protegía mi empresa y mis propiedades principales. Pero en los años siguientes, compré una casa nueva para los dos. Abrí cuentas bancarias conjuntas. Adquirí 2 propiedades más que pusimos a nombre de ambos. Confiaba en él completamente. Ernesto se integró a mi vida, a mi familia. Se llevaba bien con Sebastián y Carolina, o eso parecía. Asistía a las cenas familiares, celebraba cumpleaños y navidades con nosotros, actuaba como el padrastro considerado que mis hijos adultos realmente no necesitaban, pero que yo apreciaba que aceptaran. Durante los últimos 15 años, trabajé menos, disfruté más, delegué más responsabilidades en mi fábrica a gerentes de confianza. Viajé con Ernesto, disfruté de mi dinero duramente ganado. Pensé que finalmente, después de décadas de sacrificio, merecía descansar un poco. Y mientras yo descansaba, ellos planeaban destruirme. Ahora, sentada en mi auto frente al restaurante, con la memoria USB apretada en mi mano como si fuera un salvavidas, todo cobraba sentido. Los últimos 6 meses habían estado llenos de señales que ignoré, cegada por el amor y la confianza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ernesto. ¿Ya llegaste bien a casa, mi amor? Te extraño. Miré ese mensaje y sentí náuseas. 15 años de mi amor, 15 años de besos en la frente, 15 años de mentiras perfectamente actuadas. Respondí, sí, ya llegué. Estoy cansada, me voy a dormir temprano. Te amo. Las últimas 2 palabras me costaron físicamente escribirlas, pero necesitaba que él creyera que todo seguía normal, que yo no sabía nada, porque ahora que sabía la verdad, necesitaba tiempo para planear mi siguiente movimiento. Y Beatriz Morales no había construido un imperio desde cero para dejarse vencer por unos cuantos traidores codiciosos. La guerra acababa de comenzar. Esa noche no dormí. Me senté en la sala de mi casa, esa hermosa casa de 2 pisos que había comprado para Ernesto y para mí como símbolo de nuestro nuevo comienzo, y repasé mentalmente los últimos 6 meses. Ahora, con la claridad brutal que da la traición, cada incidente extraño, cada comentario aparentemente inocente, cada sugerencia considerada cobraba un significado siniestro. Todo había comenzado en marzo, hace exactamente 6 meses. Ernesto había llegado a casa con un folder de documentos legales y una expresión de preocupación ensayada que ahora reconocía como puro teatro. Mi amor, había dicho, sentándose junto a mí en el sofá, he estado pensando. A nuestra edad deberíamos tener todo en orden. Poderes notariales, testamentos actualizados, ese tipo de cosas. Solo por precaución, ¿entiendes? Yo, confiada, tonta, ciega, había asentido. Tienes razón. Es responsable pensar en estas cosas. Mi abogado preparó estos documentos. Había continuado, pasándome un folder grueso. Solo necesito que los firmes. Es rutinario, solo para asegurarnos de que si algo te pasa, yo pueda manejar tus asuntos sin complicaciones legales. Y viceversa, por supuesto, excepto que Ernesto no tenía asuntos que manejar. No tenía propiedades, no tenía negocios, no tenía nada más que la pensión modesta de contador retirado y lo que yo compartía con él. Había firmado los documentos sin leerlos completamente.
Ernesto señalaba dónde poner mi firma. Explicaba brevemente cada sección con esa voz tranquilizadora que ahora me provocaba asco. Y yo firmaba. Poder notarial general. Poder para decisiones médicas. Autorización para acceso a cuentas bancarias. Lo firmé todo. Eres tan confiada, había dicho Ernesto, besándome la frente. Eso es lo que más amo de ti. Ahora sabía que lo que amaba era mi ingenuidad, mi vulnerabilidad, mi estupidez. 2 semanas después, Sebastián había venido a visitarme con Mónica, su esposa de 4 años. Habían sido inusualmente atentos ese día. Mónica había traído mi postre favorito, 3 leches. Sebastián había insistido en revisar las lámparas de la casa porque algunas parecían viejas y peligrosas. Durante el café, casi casualmente, Sebastián había dicho: «Mamá, ¿no crees que ya es tiempo de que descanses? Has trabajado más de 40 años. La fábrica prácticamente se maneja sola con los gerentes que tienes. Deberías vender, disfrutar tu dinero, viajar más». «No estoy lista para retirarme completamente», había respondido. «La fábrica es mi vida». Mónica había intervenido con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Pero mamá Beatriz, piensa en tu salud. El estrés no es bueno a tu edad. Podrías tener más tiempo para ti, para Ernesto, para tus nietos cuando lleguen». Nietos que nunca planeaban darme, ahora lo entendía. Solo eran palabras para manipularme. Había rechazado la idea, pero la semilla de duda había sido plantada. ¿Estaba trabajando demasiado? ¿Debería delegar más? A mis 64 años, ¿no merecía descansar? En abril, Carolina había organizado un almuerzo de chicas en un restaurante elegante. Había invitado a 3 de sus amigas, todas mujeres de 30 y tantos años, vibrantes y llenas de energía. Durante toda la comida, hablaron de spas, retiros de yoga, cruceros para personas mayores, comunidades de retiro de lujo. «Mamá», había dicho Carolina, «una de mis amigas tiene a su madre en un lugar increíble. Se llama Refugio Dorado. Es como un hotel 5 estrellas pero con personal médico. Actividades todos los días, chef gourmet, habitaciones hermosas. Deberías al menos visitarlo, solo para conocer». «¿Por qué visitaría un lugar así?», había preguntado, confundida. «No necesito personal médico, estoy perfectamente sana». Carolina había retrocedido rápidamente. «No, claro, no digo que lo necesites ahora. Solo digo que es bueno saber qué opciones existen. Para el futuro, ya sabes, para el futuro que ellos habían planeado para mí. Un futuro en una jaula dorada, mientras ellos saqueaban mi vida». En mayo, Ernesto había insistido en que visitara a un nuevo médico. «El doctor Ramírez es excelente», había dicho, «especialista en medicina geriátrica. Sería bueno que te hicieras un chequeo completo». Había ido a la cita porque Ernesto había sido tan insistente. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa profesional vacía, me había hecho preguntas extrañas durante la consulta. «¿Ha notado problemas con la memoria últimamente? ¿Olvida dónde pone las cosas? ¿Se confunde con fechas o nombres?» «No más que cualquier persona de mi edad», había respondido. «A veces olvido dónde dejé las llaves, pero siempre las encuentro». Él había anotado algo en su computadora con expresión seria. «¿Y cambios de humor? ¿Irritabilidad? ¿Problemas para dormir? Duermo perfectamente. Y no estoy más irritable de lo normal. Más anotaciones, más miradas significativas. Me había hecho pruebas cognitivas básicas que pasé sin problemas, pero durante todo el proceso sentí que él estaba buscando algo, esperando que fallara. Ahora entendía por qué. Ernesto le había pedido que preparara un diagnóstico falso de demencia, y probablemente le había pagado bien por ello. En junio habían comenzado los incidentes, pequeñas cosas diseñadas para hacerme parecer confundida o senil frente a testigos. Una tarde, Ernesto y yo habíamos ido a cenar con los hijos de él, de su primer matrimonio, personas que apenas conocía. Durante la cena, Ernesto había contado una historia sobre un viaje que supuestamente habíamos hecho a Cancún el año anterior. «¿Recuerdas, amor?», me había preguntado con una sonrisa. «Cuando casi pierdes el pasaporte en el aeropuerto y tuvimos que regresar al hotel a buscarlo». Yo había fruncido el ceño. «No hemos ido a Cancún el año pasado, Ernesto». «Claro que sí, mi amor. Fue en febrero. Te encantó el hotel.
Dijiste que tenía las mejores margaritas que habías probado. No, estás confundido. En febrero estuvimos en la fábrica cerrando el inventario anual. Ernesto había intercambiado una mirada con sus hijos. Una mirada que decía claramente: «Ven, está perdiendo la memoria». «Está bien, amor», había dicho con condescendencia, palmeando mi mano. A veces todos nos confundimos con las fechas, pero yo no estaba confundida. Él estaba mintiendo deliberadamente para hacer que yo pareciera desorientada frente a testigos. Había más incidentes así. Llaves que perdía y aparecían en lugares donde estaba segura de no haberlas dejado. Citas médicas que Ernesto decía que yo había olvidado, pero que jamás habían sido agendadas. Conversaciones que él juraba que habíamos tenido, pero que yo no recordaba porque nunca sucedieron. Gaslighting, la palabra moderna para el abuso psicológico antiguo. Me estaban haciendo dudar de mi propia mente, preparando el terreno para declararme incapaz. Y lo peor de todo, en julio había firmado más documentos sin leer. Ernesto había llegado con su abogado, diciendo que era solo una actualización del testamento. Había firmado página tras página, mientras el abogado señalaba y Ernesto asentía con aprobación. «Ya está todo en orden», había dicho Ernesto después, guardando los documentos en su maletín. «Ahora podemos estar tranquilos». Tranquilo estaba él, sabiendo que cada firma me acercaba más a su trampa. Ahora, en mi sala a las 3 de la madrugada, con la memoria USB sobre la mesa de café como evidencia física de su traición, finalmente veía el patrón completo. 6 meses de preparación meticulosa. 6 meses de construir una narrativa de declive mental. 6 meses de documentos legales diseñados para darle control total. Y yo había facilitado cada paso, confiando como la tonta enamorada que había sido. Pero esa tonta acababa de despertar. Y Beatriz Morales, la mujer que construyó un imperio de la nada, estaba a punto de recordarles a todos exactamente quién era. A las 6 de la mañana, después de 3 horas revisando cada cajón, cada carpeta, cada documento en mi oficina personal, la magnitud de la conspiración me dejó sin aliento. Había encontrado copias de papeles que ni siquiera recordaba haber firmado, escondidos en el escritorio que Ernesto usaba ocasionalmente en mi casa. El muy descarado había guardado evidencia de su propio crimen bajo mi propio techo. El primer documento que encontré me heló la sangre. Una escritura de transferencia de propiedad de mi casa principal. La casa que yo había comprado con mi dinero, con el sudor de 40 años de trabajo, ahora estaba a nombre de Ernesto Sandoval. Exclusivamente. La transferencia había sido registrada hace 3 meses. 3 meses durante los cuales yo, la supuesta dueña, no tenía idea de que legalmente ya no me pertenecía mi propio hogar. ¿Cómo era posible? Entonces vi mi firma en el documento, una firma que no recordaba haber puesto, pero al examinarla más de cerca, reconocí la fecha. Era de aquellos documentos rutinarios que Ernesto me había presentado en marzo. Entre el poder notarial y las actualizaciones de testamento, había deslizado una transferencia de propiedad. Y yo, confiada y estúpida, había firmado sin leer. Continué buscando. En una carpeta marcada Impuestos 2023, encontré algo aún peor. Documentos de 2 de mis 3 propiedades de renta también habían sido transferidas. Una a nombre de Ernesto, otra a nombre de Sebastián, mi hijo. Mi propio hijo había aceptado propiedades robadas de su madre. Las náuseas me obligaron a sentarme. Respiré profundo, esperando que la habitación dejara de girar. No podía permitirme el lujo de colapsar ahora. Necesitaba saber exactamente qué tan profundo era el agujero en el que me habían enterrado. En el fondo del cajón inferior, escondido bajo viejos recibos de servicios, encontré un sobre manila grueso. Dentro había un documento médico oficial con el membrete del doctor Ramírez. Fechado apenas la semana pasada, declaraba que Beatriz Morales de Sandoval, de 64 años, presentaba signos claros y progresivos de demencia senil tipo Alzheimer en etapa temprana. Recomendaba cuidado supervisado en un ambiente controlado para su propia seguridad y bienestar. Era completamente falso. No tenía demencia. Mi mente estaba tan clara como siempre, pero este documento, firmado por un médico con licencia, sería suficiente para que un juez me declarara legalmente incapaz de manejar mis propios asuntos. Seguí leyendo. El doctor Ramírez citaba
episodios de desorientación temporal, pérdida de memoria a corto plazo, confusión sobre eventos recientes y deterioro en la capacidad de tomar decisiones financieras complejas. Cada síntoma era una mentira, o más bien, cada síntoma era el resultado de los incidentes fabricados que Ernesto había orquestado durante meses. Dentro del mismo sobre encontré folletos del Refugio Dorado, el asilo de lujo que Carolina había mencionado casualmente. Pero estos no eran folletos turísticos, eran documentos de admisión. Mi nombre ya estaba escrito en varios campos. Había un contrato prefirmado por Ernesto como mi representante legal bajo el poder notarial que yo le había otorgado. El costo mensual era de $8,000. $8,000 al mes para encerrarme mientras ellos vivían de mi fortuna. Pero lo que encontré a continuación fue lo que finalmente transformó mi shock en furia fría y calculada. Un calendario manuscrito en la letra de Ernesto. Era una línea de tiempo detallada. 15 de septiembre, cena familiar, celebración anticipada. Beatriz firma últimos documentos. 20 de septiembre, Dr. Ramírez entrega certificado oficial. 25 de septiembre, presentar documentos ante juez. Obtener declaración de incapacidad. 30 de septiembre, ingresar a Beatriz en Refugio Dorado. 1 de octubre, transferir cuenta principal, Banco Nacional. 5 de octubre, vender acciones de Textiles Morales, 30% restante a nombre de Beatriz. 15 de octubre, presentar divorcio. Con incapacidad declarada, obtener todo en el settlement. 1 de noviembre, casarme con Valeria. Valeria, el nombre de su amante, supuse. La mujer por la que había actuado como esposo amoroso durante 15 años mientras planeaba meticulosamente mi destrucción. Debajo del calendario había fotografías. Ernesto con una mujer de unos 40 años, rubia, elegante, besándose en un restaurante, abrazados en lo que parecía ser el apartamento de ella. Una foto de ambos mirando anillos en una joyería de lujo. La fecha en el reverso. 3 meses atrás, mientras yo dormía tranquila en mi cama, creyendo que tenía un matrimonio sólido, mi esposo planeaba su futuro con otra mujer. Un futuro financiado completamente con mi dinero. Tomé fotografías de cada documento con mi celular. Necesitaba evidencia de todo esto antes de que Ernesto regresara de su supuesto torneo de golf con amigos. Otro viaje que ahora sospechaba había sido con Valeria. En otra carpeta encontré estados de cuenta bancarios de cuentas que no reconocía. Ernesto había abierto 3 cuentas a su nombre usando el poder notarial. En los últimos 6 meses había transferido, en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, casi $200,000 de mis cuentas a las suyas. $200,000. Robados sistemáticamente. Y yo no había notado nada porque confiaba en que él manejaba nuestras finanzas de manera responsable. También encontré un documento que me hizo entender la participación de mis hijos en todo esto. Un acuerdo firmado entre Ernesto, Sebastián y Carolina, fechado 6 meses atrás. El documento detallaba cómo se dividirían mis bienes una vez que yo estuviera incapacitada e institucionalizada. Ernesto se quedaría con la casa principal, las cuentas bancarias y el 40% de los activos líquidos. Sebastián recibiría el 30% de los activos líquidos más 2 propiedades de renta. Carolina recibiría el 30% restante más la tercera propiedad de renta. Las acciones de Textiles Morales serían vendidas y el dinero dividido proporcionalmente. Había calculado todo al centavo. Mi familia había tenido reuniones, había negociado porcentajes, había puesto su avaricia por escrito como si estuvieran discutiendo la herencia de alguien que ya había muerto, excepto que yo no estaba muerta, ni siquiera estaba enferma. En ese momento, sentada en el piso de mi oficina rodeada de evidencia de la traición más elaborada que pudiera imaginar, tomé una decisión. No sería la víctima en esta historia. No terminaría mis días encerrada en un asilo mientras estos buitres se peleaban por mis huesos. Tenía una semana, según el calendario de Ernesto, antes de que presentaran los documentos ante el juez. Una semana para contraatacar. Guardé todos los documentos exactamente como los había encontrado. Ernesto no podía saber que yo sabía. Necesitaba el elemento sorpresa. A las 7 de la mañana, llamé a mi abogado personal,
el licenciado Javier Contreras, un hombre que había trabajado conmigo durante 20 años y en quien confiaba absolutamente. Su secretaria me dijo que estaba en una audiencia temprana, pero que me llamaría en cuanto saliera. Mientras esperaba, preparé café y me forcé a desayunar, aunque la comida sabía a ceniza. Necesitaba mantener la apariencia de normalidad. Cuando Ernesto regresara de su viaje, yo debía ser la misma Beatriz confiada y amorosa que siempre había sido. El licenciado Contreras me devolvió la llamada a las 9. Beatriz, buenos días. ¿Qué puedo hacer por ti? Javier, necesito verte hoy. Es urgente y absolutamente confidencial. Hubo una pausa. Javier me conocía lo suficiente para detectar la gravedad en mi voz. Estaré libre a las 2 de la tarde. ¿Te parece bien en mi oficina? Perfecto. Y Javier, nadie puede saber de esta reunión. Nadie. Entendido. Colgué y miré el reloj. Tenía 5 horas antes de la reunión. 5 horas para organizar mis pensamientos, reunir toda la evidencia y planear mi contraataque. Beatriz Morales no había llegado hasta aquí dejándose vencer por obstáculos. Y ciertamente no iba a empezar ahora. La guerra había sido declarada, y yo tenía la intención de ganar. Capítulo 5. Aliados inesperados. A las 2 en punto estaba sentada frente al escritorio de caoba del licenciado Javier Contreras, con la memoria USB, las fotografías de los documentos y una determinación de acero que él reconoció inmediatamente en mi expresión. Javier tenía 68 años, cabello completamente blanco y una mente legal tan afilada como un bisturí. Me había representado en cada contrato importante de mi vida empresarial durante las últimas 2 décadas. Beatriz, dijo con preocupación genuina, en 20 años trabajando contigo, nunca te había visto así. ¿Qué está pasando? Le conté todo, desde el momento en que olvidé mi celular en el restaurante, hasta el descubrimiento de los documentos en mi propia casa esa madrugada. Le mostré el video de la cena familiar, la línea de tiempo escrita por Ernesto, el diagnóstico médico falso, los contratos de división de mis bienes. Mientras hablaba, vi cómo su expresión profesional se transformaba en indignación pura. Esto es, buscó las palabras correctas. Esto es conspiración criminal para cometer fraude, robo mediante engaño, falsificación de documentos médicos, abuso financiero de ancianos. Beatriz, esto no es solo un caso civil de divorcio. Esto es materia criminal. Tu esposo y tus hijos podrían ir a prisión. Bien, dije con una voz que no reconocí como mía, porque quiero que paguen por cada segundo de esta traición. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Javier se recostó en su silla, entrelazando los dedos mientras pensaba. Tenemos evidencia sólida, pero necesitamos más. Necesitamos grabar conversaciones, documentar cada movimiento que hagan. Y sobre todo, necesitamos proteger tus activos inmediatamente antes de que ellos se den cuenta de que sabes algo. ¿Qué recomiendas? Primero, vamos a revertir todas esas transferencias de propiedad. Puedo argumentar ante un juez que fueron obtenidas mediante fraude y engaño. Segundo, vamos a congelar todas las cuentas donde Ernesto tiene acceso. Tercero, vamos a revocar todos los poderes notariales que firmaste. Y cuarto, hizo una pausa significativa. Vamos a preparar una demanda criminal contra todos ellos. Asentí, sintiendo cómo el control regresaba a mis manos. ¿Cuánto tiempo tomará? Si actuamos rápido, puedo tener órdenes judiciales de emergencia para mañana. Pero Beatriz, en el momento en que hagamos esto, ellos sabrán que descubriste todo. Debes estar preparada para la confrontación. Lo estoy. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento, planificando cada movimiento legal. Javier llamó a un juez de su confianza y programó una audiencia de emergencia para el día siguiente. También contactó a un investigador privado para que documentara los movimientos de Ernesto y Valeria. Cuando salí de su oficina, eran casi las 6 de la tarde. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas de Ernesto. Respiré profundo y lo llamé de vuelta, forzando mi voz a sonar normal, amorosa. Hola, mi amor. Perdón, estaba en el supermercado y no escuché el teléfono. No te preocupes, cariño. Solo quería avisarte que llegaré tarde hoy. Una reunión de último minuto con un cliente potencial. ¿Estarás bien?
Mentiras. Probablemente estaba con Valeria. Claro, no hay problema. Te dejo algo de cenar. Eres la mejor. Te amo. Las palabras me quemaron la garganta, pero las dije de todas formas. Yo también te amo. Colgué y me permití un momento de náusea antes de componerme. Todavía tenía que actuar durante 24 horas más. Cuando llegué a casa, encontré a alguien esperándome en el porche. Era Daniela, la camarera del restaurante. Se veía nerviosa, retorciendo las manos. Señora Beatriz, perdone que aparezca así en su casa. Conseguí su dirección en... Bueno, no importa cómo. Necesitaba hablar con usted. Pasa, Daniela. ¿Quieres un café? Nos sentamos en la cocina y ella finalmente me contó su historia completa. Su madre, Mercedes, había sido víctima de un esquema casi idéntico 3 años atrás. El segundo esposo de su madre, junto con el hermano de Daniela, la habían declarado incompetente y encerrado en un asilo. Mercedes había muerto 6 meses después, de un corazón roto según los médicos, aunque Daniela creía que fue de desesperación. Cuando escuché la conversación de su familia en ese video, dijo con lágrimas en los ojos, fue como revivir la pesadilla de mi madre, pero esta vez podía hacer algo. Esta vez podía advertir a alguien a tiempo. Tomé su mano. Me salvaste la vida, Daniela, literalmente. Hay algo más que debes saber, continuó. Después de que usted se fue anoche, seguí investigando por mi cuenta. Tengo un amigo que trabaja en el Departamento de Registros Públicos. Le pedí que buscara información sobre Patricia Ruiz. ¿Patricia Ruiz? ¿Quién es? Perdón, quise decir Valeria Ruiz, la mujer de las fotos con su esposo. Resulta que ella tiene antecedentes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de antecedentes? Daniela sacó su teléfono y me mostró artículos de periódicos viejos. Hace 8 años, en otra ciudad, Valeria Ruiz fue arrestada por conspiración para defraudar a un hombre mayor. Se casó con él, lo convenció de transferir sus propiedades a su nombre y luego lo dejó sin nada. El caso fue desestimado por falta de evidencia suficiente, pero varios testigos declararon que ella había hecho lo mismo con al menos 2 hombres más. Es una estafadora profesional, susurré, sintiendo cómo las piezas encajaban. Exacto. Y creo que su esposo no es la mente maestra aquí. Creo que ella lo reclutó, le enseñó el plan y está usando a Ernesto para llegar a su fortuna. Él es solo una herramienta. Eso explicaba mucho. Ernesto no era particularmente inteligente o manipulador por naturaleza, pero bajo la tutela de una estafadora experimentada. ¿Tienes copias de estos artículos?, pregunté. Todos guardados, y hay más. Encontré un registro de que Valeria estuvo casada brevemente hace 5 años con otro hombre, también mayor y adinerado. Él murió de un ataque cardíaco 6 meses después de la boda. Ella heredó todo. Las autoridades investigaron, pero no encontraron evidencia de juego sucio. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Crees que ella lo mató? No tengo pruebas, pero el patrón es claro. Encuentra hombres mayores con dinero, se casa con ellos o los manipula para que le den acceso a sus fortunas, y luego desaparece con todo. Su esposo Ernesto encaja perfectamente en ese patrón, excepto que él no tiene dinero propio, así que ella lo está usando para llegar al suyo. Miré a esta joven camarera de 26 años que había hecho más investigación en 24 horas que yo en 15 años de matrimonio. Daniela, ¿qué haces trabajando en un restaurante? Deberías ser detective. Ella sonrió tristemente. Después de lo que le pasó a mi madre, intenté estudiar derecho para ayudar a otras víctimas, pero no tengo dinero para la universidad. El restaurante paga las cuentas. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Te gustaría trabajar para mí? ¿Qué? Necesito a alguien en quien pueda confiar absolutamente, alguien que entienda lo que está en juego, alguien que tenga tus habilidades de investigación y tu determinación. Me incliné hacia adelante. Voy a desmantelar esta conspiración pieza por pieza, y cuando todo termine, voy a crear una fundación para ayudar a víctimas de abuso financiero de ancianos. Necesitaré a alguien que la dirija, alguien como tú. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. ¿Habla en serio? Completamente. Pero primero, necesito tu ayuda para ganar esta guerra. Ella se limpió las lágrimas y su expresión se endureció con determinación. Dígame qué necesita que haga. Pasamos las siguientes 2 horas planeando.
Daniela instalaría cámaras ocultas en lugares estratégicos de mi casa mientras Ernesto no estuviera. También me enseñaría a usar una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones discretamente, y continuaría investigando a Valeria, buscando más evidencia de sus crímenes anteriores. Hay algo más, dijo Daniela antes de irse. En el restaurante hay cámaras en varias áreas, no solo sobre las mesas. Si su familia ha cenado allí antes, podríamos revisar archivos antiguos, ver si hay más conversaciones comprometedoras. Hemos cenado allí al menos una vez al mes durante el último año. Daniela sonrió. Entonces tenemos mucho material para revisar. Después de que se fue, me senté en mi sala y miré alrededor de la casa que ya no era legalmente mía, pero pronto lo sería nuevamente. Y cuando terminara con ellos, Ernesto, mis hijos y especialmente Valeria, desearían nunca haber escuchado el nombre de Beatriz Morales. El teléfono sonó. Era Sebastián. «Mamá, ¿cómo estás? Hacía días que no hablábamos». Mentiroso. Sabía exactamente cuánto tiempo había pasado porque estaba evitándome mientras preparaba mi destrucción. «Estoy bien, hijo. ¿Y tú?» «Genial. Oye, Mónica y yo queremos invitarte a cenar el próximo fin de semana. ¿Qué dices? Otra cena. Probablemente para hacerme firmar más documentos». «Me encantaría», dije con la voz más dulce que pude fabricar. Cuando colgué, sonreí. Una sonrisa fría, calculada. Que vinieran, que siguieran con su plan, porque yo tenía el mío, y el mío era mejor. La mañana siguiente desperté a las 5, una hora antes de que Ernesto regresara de su viaje de negocios con Valeria. Daniela llegó a las 5:30, vestida como técnica de cable, con un maletín lleno de cámaras diminutas y micrófonos del tamaño de una moneda. En 90 minutos habíamos instalado dispositivos en la sala, el comedor, la oficina de Ernesto y nuestra habitación. «Todo se graba en la nube automáticamente», explicó Daniela mientras terminaba de esconder la última cámara dentro de un reloj decorativo. «Puede acceder desde su teléfono en cualquier momento. Y si ellos descubren una cámara, las otras seguirán funcionando». «Eres increíble», le dije sinceramente. «Esto es por mi madre», respondió con voz firme, «y por todas las personas como usted que merecen justicia». Se fue justo a tiempo. A las 7, escuché el auto de Ernesto en la entrada. Respiré profundo, me puse mi bata y bajé a preparar café como si fuera una mañana normal. «Buenos días, mi amor», dijo Ernesto, besándome la mejilla. Olía a perfume femenino. Ni siquiera se había molestado en ducharse antes de regresar a casa. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», mentí, forzando una sonrisa. «¿Y tu viaje? ¿Cómo estuvo la conferencia?» Él titubeó apenas un segundo, pero yo lo noté. Productiva, muy productiva. Hice varios contactos importantes. Sí, pensé, contactos muy íntimos con Valeria. Durante el desayuno, Ernesto revisaba su teléfono constantemente, escribiendo mensajes con una sonrisa en los labios, probablemente con ella. La furia burbujeaba en mi interior, pero mantuve mi expresión serena, casi aburrida. «Amor», dijo finalmente, «necesito que firmes un último documento hoy. Es para los impuestos del próximo año. Solo una formalidad». Aquí estaba, el último documento antes de ejecutar su plan. «Por supuesto», dije dulcemente. «¿Lo tienes aquí?» Sacó un papel de su maletín. Lo miré brevemente. Era una autorización para que él pudiera vender activos a mi nombre, sin mi aprobación adicional. El último clavo en mi ataúd financiero. «¿Puedo leerlo primero?», pregunté casualmente. Vi un destello de pánico en sus ojos. «Es bastante técnico, amor. Mi contador ya lo revisó. Solo firma aquí y aquí. Aún así, me gustaría leerlo. No tienes prisa, ¿verdad?» Ernesto apretó la mandíbula, pero forzó una sonrisa. «No, claro que no. Tómate tu tiempo». Fingí leer el documento lentamente mientras bebía mi café. Sabía exactamente lo que decía, pero necesitaba actuar como la esposa confiada que siempre había sido. Después de 5 minutos interminables, tomé la pluma. Y entonces dejé caer la bomba que había planeado cuidadosamente. «¿Sabes, Ernesto? He estado pensando. Quizás deberíamos vender la casa». El café casi se le sale por la nariz. «¿Qué? ¿Por qué?» «Es demasiado grande para nosotros dos. Y con mi edad, las escaleras se están volviendo difíciles. Podríamos comprar un apartamento más pequeño, más manejable. O tal vez mudarnos a una de esas comunidades de retiro que Carolina mencionó». Lo vi calcular rápidamente.
Si yo vendía la casa ahora, antes de que él pudiera ejecutar su plan, todo se complicaría. No, no, mi amor, dijo rápidamente. Esta casa es perfecta, no necesitamos mudarnos, pero pensé que estarías de acuerdo. Después de todo, la casa ya está a tu nombre según esos papeles que firmé, ¿verdad? El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Ernesto se había quedado completamente inmóvil, con la taza de café suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. Sus ojos me miraban con una mezcla de sorpresa y creciente pánico. ¿Qué dijiste?, logró articular finalmente. Los papeles que firmé en marzo, repetí con voz inocente, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Tú dijiste que eran solo poderes rutinarios, pero revisé mis copias ayer y vi que había una transferencia de propiedad. La casa está a tu nombre ahora, ¿verdad? Vi cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación plausible. Ah, sí, eso. Es solo por temas fiscales, mi amor. El contador sugirió que sería mejor para los impuestos. Pero la casa sigue siendo tuya, obviamente. Obviamente, repetí, dejando que la palabra colgara en el aire como una acusación velada. Ernesto dejó la taza bruscamente. ¿Sabes qué? Tienes razón sobre ese documento. Mejor lo reviso otra vez con el contador antes de que lo firmes. No hay prisa. Se levantó rápidamente. Tengo que hacer unas llamadas, reuniones que coordinar. Lo observé subir las escaleras con pasos apresurados. En cuanto cerró la puerta de su oficina, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras ocultas. La cámara en su oficina tenía ángulo perfecto. Lo vi marcar un número con manos temblorosas. Activé el audio. Valeria, tenemos un problema, dijo con voz tensa. Beatriz acaba de mencionar la transferencia de la casa. Creo que está empezando a sospechar algo. No podía escuchar la respuesta de ella, pero vi su expresión volverse más angustiada. No, no creo que sepa todo, pero está haciendo preguntas. ¿Y si decide investigar? Pausa. Tienes razón, tienes razón. Necesitamos acelerar el plan. Llamaré al doctor Ramírez hoy mismo. Entre más rápido la declaremos incompetente, mejor. Pausa más larga. Sí, los niños están listos. Sebastián ya preparó los documentos para presentar ante el juez. Todo está listo para el viernes. No, ella no sospecha nada de ti. Ni siquiera sabe que existes. Risa amarga. 15 años de actuación están a punto de dar frutos, mi amor. Para el próximo mes estaremos juntos, con todo su dinero. Corté la grabación. Tenía lo que necesitaba. A las 2 de la tarde tenía mi reunión de emergencia con el juez Moreno en su despacho, acompañada por el licenciado Contreras. Le mostré todas las evidencias. El video de la cena familiar, las grabaciones de Ernesto con Valeria, los documentos de transferencia fraudulenta, el diagnóstico médico falso, la investigación de Daniela sobre los antecedentes criminales de Valeria. El juez Moreno, un hombre de 70 años con reputación de ser estricto pero justo, se quitó los lentes después de revisar todo. Señora Morales, esto es uno de los casos más elaborados de conspiración para cometer fraude que he visto en mis 40 años en la judicatura. ¿Está usted segura de que quiere proceder con cargos criminales contra su esposo y sus propios hijos? Completamente segura, su señoría. Entonces procederemos así. Voy a emitir órdenes de emergencia para revertir todas las transferencias de propiedad obtenidas mediante fraude. Voy a congelar todas las cuentas bancarias involucradas. Voy a revocar todos los poderes notariales que usted firmó. Y voy a emitir órdenes de arresto contra Ernesto Sandoval, Sebastián Morales, Carolina Morales, Mónica Ruiz y Valeria Ruiz por conspiración para cometer fraude, robo mediante engaño, falsificación de documentos y abuso financiero de ancianos. Gracias, su señoría. Hay una cosa más que quiero hacer, continuó el juez. Quiero que esta confrontación suceda de la manera más pública y humillante posible para ellos, como advertencia para otros que puedan pensar en cometer crímenes similares. ¿Tiene alguna sugerencia? Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. De hecho, sí. Este viernes, Sebastián me invitó a cenar, familia completa, en el restaurante La Toscana, el mismo lugar donde grabaron ese video planeando mi destrucción. El juez Moreno sonrió por primera vez. Poesía jurídica. Me gusta. Coordinaré con la policía para que estén presentes. Y señora Morales, si me permite una sugerencia, grabe toda la cena.
déjelos hablar, déjelos sentirse seguros. Y cuando estén en medio de su celebración anticipada, entonces caerá el martillo. ¿Puedo invitar a algunas personas?, pregunté. Testigos que merecen estar presentes. Por supuesto, mientras más público, mejor. Durante los siguientes 3 días, actué el papel de mi vida. Fui la Beatriz dulce y confiada que siempre había sido. Ernesto, creyendo que había evitado el desastre cuando retrocedí sobre la venta de la casa, se relajó nuevamente. Las cámaras ocultas capturaron 3 conversaciones más entre él y Valeria, cada una más incriminatoria que la anterior. El jueves por la noche, Carolina me llamó para confirmar la cena del viernes. «Mamá, estamos todos emocionados de verte. Hace tanto que no tenemos una reunión familiar completa». «Yo también estoy emocionada, hija», dije, y por primera vez en días no estaba mintiendo. El viernes llegó. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que Ernesto siempre decía que me hacía ver elegante. Me maquillé cuidadosamente. Me puse las perlas que había comprado con mi primer gran ganancia empresarial. Si iba a presenciar la caída de mis enemigos, lo haría con estilo. Daniela me había reservado la misma mesa privada donde habían celebrado mi futura reclusión. El gerente del restaurante, ahora consciente de lo que había sucedido en su establecimiento, había cooperado completamente. Las cámaras de seguridad estaban todas funcionando. Había preparado un proyector y una pantalla para una presentación especial. Llegué primera, como planeado. A las 7 en punto, mi familia comenzó a llegar. Sebastián y Mónica primero, sonrientes y falsos. Luego Carolina con su esposo Miguel, quien parecía incómodo, probablemente el único que no estaba completamente al tanto del plan. Y finalmente Ernesto, oliendo otra vez a ese perfume ajeno, besándome la mejilla con labios que habían besado a otra mujer horas antes. «Qué bonita te ves, mamá», dijo Carolina. «¿Celebramos algo especial?» «Podría decirse que sí», respondí con una sonrisa enigmática. Ordenamos comida, bebimos vino, conversamos sobre trivialidades. Ellos estaban relajados, confiados. Sebastián me preguntó casualmente sobre esos documentos de impuestos que papá Ernesto mencionó. «Ah, sí», dije. «De hecho, eso es parte de lo que quería discutir esta noche». Vi cómo intercambiaban miradas. Pensaban que finalmente iba a afirmar todo lo que necesitaban. «Pero primero», continué, haciendo una señal al gerente, «hay algo que todos necesitan ver». El gerente bajó las luces y encendió el proyector. En la pantalla grande apareció el video de la cena de hace 2 semanas. El video donde planeaban mi destrucción. Vi cómo el color abandonaba sus rostros. Vi el pánico puro en los ojos de Ernesto. Vi a Sebastián ponerse de pie bruscamente. «Mamá, yo puedo explicar». «Siéntate, Sebastián», dije con voz de hielo. «Y mira lo que hiciste». Dejé que el video corriera completo. Cada palabra venenosa, cada risa cruel, cada detalle de su traición. Cuando terminó, las luces se encendieron. Y allí, en la entrada del salón privado, estaban 6 oficiales de policía con el juez Moreno detrás de ellos. Ernesto Sandoval, Sebastián Morales, Carolina Morales, Mónica Ruiz, dijo el oficial al mando. Están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, robo mediante engaño y abuso financiero de ancianos. Tienen derecho a permanecer en silencio. Capítulo 8. Justicia y renacimiento. 6 meses después, me encontraba de pie frente a un edificio recién inaugurado en el centro de la ciudad. El letrero sobre la entrada decía: Fundación Beatriz Morales, Centro de Protección para Víctimas de Abuso Financiero de Ancianos. A mi lado estaba Daniela, ahora vestida con un traje profesional, sosteniendo las llaves del edificio con una sonrisa radiante. «¿Lista, jefa?», me preguntó. «Más que lista», respondí, y juntas cortamos la cinta inaugural ante las cámaras de prensa y una multitud de personas que habían venido a apoyar la causa. Los meses después de aquella cena habían sido un torbellino legal. Ernesto, Sebastián, Carolina y Mónica enfrentaron juicio. Las evidencias eran abrumadoras. Los videos, las grabaciones, los documentos falsificados, todo. El doctor Ramírez también fue arrestado por falsificación de documentos médicos y perdió su licencia permanentemente. Ernesto recibió 8 años de prisión. Sebastián y Mónica, 6 años cada uno.
Carolina, quien al final cooperó con la fiscalía y confesó que había sido presionada por los demás, recibió 3 años de libertad condicional y servicios comunitarios. Su esposo Miguel se divorció de ella 2 meses después del arresto. Pero el verdadero premio fue Valeria Ruiz. Las investigaciones de Daniela habían destapado toda una red de fraudes similares en 4 estados diferentes. Resultó que el hombre que murió de ataque cardíaco hace 5 años había sido envenenado lentamente con digoxina, según una exhumación ordenada por la corte. Valeria enfrentaba cargos de homicidio, además de múltiples cargos de fraude. Recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todas mis propiedades fueron devueltas a mi nombre. Recuperé cada centavo que Ernesto había robado, más daños punitivos. Mantuve mi fábrica, mis inversiones, todo. Pero lo más importante, recuperé mi dignidad. El divorcio de Ernesto fue rápido y definitivo. El acuerdo prenupcial que había firmado hacía 15 años se mantuvo válido. Él no recibió absolutamente nada, excepto la vergüenza pública y una celda de prisión. En cuanto a mis hijos, ese fue el dolor más profundo. Sebastián nunca se disculpó, nunca mostró remordimiento. Lo visité una vez en prisión y me miró con ojos llenos de resentimiento, como si yo fuera la villana de esta historia. Nunca regresé. Carolina sí se disculpó, llorando, suplicando perdón. Dijo que Mónica la había convencido, que tenía miedo de oponerse. No sé si algún día podré perdonarla completamente, pero al menos intentó hacer las paces. El tiempo dirá. Hoy, de pie frente a mi fundación, rodeada de abogados, trabajadores sociales y víctimas de abuso que ahora tendrían un lugar seguro donde buscar ayuda, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Daniela había resultado ser una directora excepcional. Habíamos ayudado a 14 familias en los primeros 3 meses de operación, salvando a ancianos de situaciones similares a la mía. Señora Beatriz, dijo una mujer mayor acercándose tímidamente, quiero agradecerle. Mi hijo intentaba hacer conmigo lo que hicieron con usted, pero gracias a su fundación pude detenerlo a tiempo. La abracé mientras lloraba en mi hombro. Por eso estamos aquí, le dije, para que nadie más sufra sola. Esa noche, de regreso en mi casa, legalmente y en todos los sentidos, me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Beatriz Morales, 65 años, sobreviviente, luchadora, victoriosa. Había perdido a mi familia, pero había ganado algo más valioso: mi libertad, mi poder y un propósito renovado. Y eso, descubrí, valía más que todo el oro del mundo. Aquí termina mi historia. La historia de cómo Beatriz Morales se negó a ser enterrada en vida por su propia familia. Pero antes de que te vayas, necesito pedirte un favor muy especial. Si mi historia te conmovió, si sentiste la rabia que yo sentí cuando descubrí la traición, si celebraste conmigo cuando la justicia finalmente llegó, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Hay muchas más historias como la mía que necesitan ser contadas, historias de mujeres y hombres que se negaron a rendirse. Dale me gusta a este video si crees que hice lo correcto al denunciar a mi esposo y a mis propios hijos. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren estas historias de justicia y superación. Y ahora quiero escucharte a ti. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me emociona saber que mi historia llega a tantos lugares del mundo, que no estamos solos en nuestras batallas. También quiero saber, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tus hijos? ¿Habrías ido hasta el final como lo hice yo? Tus comentarios me ayudan a entender cómo estas historias resuenan contigo. Si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, comparte este video. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar que es posible defenderse, que la dignidad vale más que mantener la paz familiar a cualquier costo, que nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia completa, por no juzgarme, por entender que a veces el amor más grande que podemos dar es amarnos a nosotros mismos lo suficiente para poner límites, incluso con la familia. A mis 65 años aprendí que la verdadera familia no es solo la sangre, es la gente que te respeta,
que te valora, que estaría a tu lado sin importar cuánto dinero tengas o no tengas. Daniela resultó ser más familia para mí que mis propios hijos. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho, valórense siempre y recuerden, nunca, nunca permitan que nadie, familia o no, les robe su dignidad. Hasta pronto, y que la justicia siempre esté de su lado.